Saludamos a nuestra audiencia de Red Visión y Progreso Hispano News. Nuevamente estamos aquí con el abogado Douglas, esta vez para hacer nuestro nuevo show legal de inmigración. Abogado, bienvenido. Bueno, buenas tardes y gracias como siempre a El Progreso Hispano y a la Red Visión también por brindar ese servicio tan importante a la comunidad. Aquí estamos ya, bueno, no cada semana, pero casi cada semana para contestar sus preguntas, sus dudas sobre la ley de inmigración cuando ya podemos. Y a toda la gente que está aquí con nosotros hoy día en el canal, pues feliz año. Es la primera vez en 2019 que hemos podido hacer el show de Facebook Live pues como se sabe en este momento, en este clima que tenemos en el país con tantos cambios dentro de la ley de inmigración, aquí estamos para contestar sus preguntas, sus dudas, porque claro, con tanta información en las noticias, en la prensa que se ve cada día en Facebook, de cómo está cambiando la ley de inmigración, aquí estamos para contestar sus preguntas, para que pueda tener una respuesta y entender qué es lo que está pasando con las leyes de los Estados Unidos. Sí, abogado, como todos conocemos, desde el 21 de diciembre está cerrado el gobierno aquí en los Estados Unidos, hay el cierre de gobierno. Queremos saber si usted piensa que de alguna manera está afectando los casos de inmigración. Y pues yo he recibido muchas llamadas de lo mismo, la gente que están preguntando, bueno, abogado, mira, yo sé que el gobierno está cerrado, esto va a afectar a mi caso. Y como todo en la vida, la respuesta es que depende del caso. Hay unos casos que están afectados, otros que no. ¿Cuáles son los casos que se están afectando? Los casos que se están afectando, y lo más importante son los casos de la Corte de Inmigración. Algo bien interesante del cierre del gobierno y como me imagino que usted sabe y si la gente no sabe, ahora hay como 800,000 casos que están pendientes frente de las cortes de inmigración, lo máximo en la historia de todos los Estados Unidos, para gente que, bueno, el gobierno está intentando deportar a esta gente. Para estos casos, si alguien tiene un caso de la Corte de Inmigración y esta persona no está detenida, es diferente si alguien está detenido por la inmigración y está en la cárcel, pero si alguien ya, está libre y no está detenida y tiene corte de inmigración, por el momento su corte está cancelada durante el tiempo que el gobierno está cerrado. Entonces, por ejemplo, y pues yo tengo ahora un cliente que ha estado esperando 2 años para su juicio, para su audiencia individual, para su aplicación para asilo. Y es probable que va a tener que esperar otros 6 meses, otro año más para su audiencia de asilo, porque pues el gobierno había puesto su audiencia para el 3 de enero, y claro, el gobierno todavía estaba cerrado el 3 de enero. Otra vez, para la gente, solo es para la gente que tiene corte de inmigración que no están detenidos. Si alguien está detenido por la inmigración, por ejemplo, el centro de detención que está en Georgia, o en otro lado, va a seguir como normal su caso en la Corte de Inmigración. Pero eso es algo, yo tengo un cliente que nosotros ya tuvimos corte hoy día en la mañana y bueno, hasta el último momento yo quería estar bien seguro que la corte estaba cerrada. Hasta el último momento yo le dije, bueno, no necesita presentarse en la corte está cerrada. Algo para la gente que ya tienen corte y que no tiene abogado, o que aun si tiene abogado, todavía mi recomendación sería que sigue presentando en la corte. Cuando llegue a la corte, en los... tener pruebas, por ejemplo, tomarse una foto que está ahí, que sale la fecha, hora y todo. Mejor que saque una foto, eso es una buena idea. Y que pasa en esta fecha, solo para estar seguro que la corte está cerrada. Porque la cosa es que si la corte está, por cualquier razón, al último momento, la corte está abierta. Y esa persona no fue. Esa persona no fue a la corte, automáticamente va a recibir por correo una orden de deportación. Y posiblemente la migra va a pasar por su casa para arrestar a esta persona. Y ya hay un caso que se denunció, salió en estos días en las noticias, en la televisión, de que una persona, como no se presentó, porque pensaba que estaba cerrado, sí, lo están deportando, decían las noticias. Y eso es algo, después de después de recibir una orden de deportación, muchas veces es muy difícil para reabrir su caso de deportación. Hay
la ley permite en algunos casos que reabra el caso, pero muchas veces, aun si tiene un buen caso bajo la ley, muchas veces los jueces no quieren reabrir los casos. Entonces, siempre mi consejo, va a la corte para ver si está cerrada la corte. Y eso es difícil para mucha gente. Por ejemplo, aquí en Norte Carolina, posiblemente vienen de la playa, de 4 o 5 horas, 6 horas de aquí, y tienen que viajar para una audiencia que no va a pasar, pero de todos modos, Es mejor que viene. Sí. preferible y tener en cuenta el detallito ese, ¿no? Correcto. Sí. La prueba que estuvo en ese sitio. Sí. Con la tecnología hoy en día. Es una buena idea. Mejor que no. Mejor que no. El otro día estaba pensando eso porque escuchaba las noticias pues de mucha gente que a lo mejor no va a ir, otros que van. Sí. Pero es mejor estar preparado. Sí, y la otra, pero los casos que no quedan afectados, y lo que yo quería hablar un poquito, es en general, por el momento vamos a tener que ver si hay algunos cambios, porque el cierre del gobierno solo afecta como 25% del gobierno. Afecta a muchos empleados del gobierno, y no me imagino no recibir un cheque de mi trabajo, pero solo afecta como 25% del gobierno, y lo que no queda afectado por el momento es USCIS, que es Department of Homeland Security, que es los que procesan las aplicaciones para la ciudadanía, para la residencia, para las visas, para visa U, para eso está normal. Esto está normal. Las peticiones. Correcto, porque en general sus salarios, todo el dinero para esta agencia está pagado por los honorarios que manda el gobierno. Entonces, pues, por ejemplo, cuando aplica para la ciudadanía, cuando manda un cheque al gobierno de $725. Nosotros le pagamos el sueldo. Sí, está pagado. Es el presidente también. Sí. Con nuestros impuestos. Sí, pero eso no solo es de impuestos. Entonces, para la gente que tiene aplicaciones pendientes para la residencia, para la ciudadanía frente de USCIS, es probable que no están afectados. Y pues nosotros yo recibí un email hace unos minutos de un oficial de USCIS, ellos ya están trabajando, y yo hablé con uno ayer por teléfono, ellos están trabajando. Una buena noticia para la gente que tiene estas aplicaciones que están pendientes. Sí, porque el presidente Trump dice que si no le dan los 5.700 millones, sí, lo reabre. Sí, y otra cosa que queda afectada para las compañías, para que ellos puedan saber, algo interesante es que el E-Verify está cerrado, no está funcionando. No está funcionando. No está funcionando el E-Verify, y eso es algo... afecta a la economía porque entonces las compañías no pueden emplear personal. Pues ellos pueden emplear personal, pero ellos no pueden chequear si uno tiene estatus legal. Claro. Y la gente puede empezar a trabajar para la compañía, pero la compañía tiene que esperar para hacer el E-Verify. Entonces eso es un poco ironía, no sé cómo se dice, ironic. Irónico. Es un poco irónico porque el propósito de E-Verify es asegurar que todos que están trabajando tienen estatus legal para trabajar, y pues no está funcionando durante el cierre del gobierno porque el presidente quiere un muro. Algo interesante. Así es. Bueno, comenzaremos contestando algunas preguntas que tenemos aquí. La pregunta de Jesse Briceño dice lo siguiente: necesito viajar a Estados Unidos pero no tengo visa. Soy venezolana y estoy viviendo hace más de un año en Colombia. Usted sabe, por el problema de las personas de Venezuela que están huyendo a Ecuador, Colombia, a otros países. Mi novio Steve es ciudadano americano y vive en Lexington, aquí cerca. Él ha estado pensando en hacer una carta de invitación para mí para aplicar a la visa de turista. Sin embargo, es Steve quien ha visto esta publicidad y quiere preguntar si ustedes conocen la manera más rápida y efectiva para viajar a los Estados Unidos. Gracias, Steve, que ha visto nuestro Facebook Live. Bueno, gracias, Jesse, por su pregunta. Y eso es algo, nosotros ya recibimos muchas llamadas de la gente preguntando cómo puede aplicar para una visa turista. Para una visa turista, bajo la ley, la persona que está aplicando, el inmigrante, tiene que mostrar, es una de las cosas más difíciles de la visa turista, es que tiene que mostrar al gobierno que va a venir a los Estados Unidos para una visita breve, pero que va a regresar para su país.
Y el gobierno y los oficiales de la Embajada de los Estados Unidos, ahora ya para Jesse porque está en Colombia, Colombia puede aplicar en Bogotá, pero esos oficiales de la Embajada va a querer ver que usted tiene pruebas y que usted tiene conexiones a Colombia. Por ejemplo, que usted tiene un trabajo, que usted, bueno, por ejemplo, tiene propiedad o está rentando un apartamento o algo así. Posiblemente que usted tiene familia en Colombia, depende del caso, pero siempre eso es la cosa difícil de la visa turista, tiene que convencer al oficial de la inmigración que va a venir para una visita breve y que no va a quedar aquí para más tiempo que es permitido con la visa turista. Con la visa de turista, pero Correcto. ella no tendría quizás también otra opción con su novio. Y posiblemente ¿La con de su novio, fiancé? sí. Y sería 2 opciones por ruta de su novio. Y eso es algo que quería hablar primero de la visa turista, que sería una posibilidad. Y sí, él puede hacer una carta de invitación para usted. Posiblemente la inmigración va a negar la visa turista para ella porque va a decir, bueno, usted tiene un novio que es ciudadano de los Estados Unidos, nosotros creemos que usted va a ir a los Estados Unidos y aplicar para la residencia, va a tener que hacerlo de otra forma, que sería uno de la visa prometida, otro sería la visa migrante, que es la residencia, para venir al país como residente. Si aplica para la visa prometida, tiene que mostrar a la inmigración que ha conocido a su prometido en persona y que ustedes van En a... persona, no es solamente que han comenzado a tener una relación quizás digitalmente, ¿no? Correcto. En persona. Sí, haber conocido en persona. Y tiene que mostrar a la inmigración que va a casarse durante los primeros 90 días que está aquí en el país. También tiene que mostrar que tiene un matrimonio legítimo, no solo para papeles, pero ya están enamorados y ya quiere venir ella, pero con la visa prometida, el proceso para la visa prometida tarda entre como 6 meses y un año, depende de dónde está aplicando, cómo va el proceso, todo. No es algo tan rápido, desafortunadamente. ¿Y ella desde Colombia puede aplicar, estando en Colombia, siendo venezolana? Correcto, sí. Y muchas veces esto hemos hecho para clientes que, bueno, por ejemplo, yo tengo un cliente de Nicaragua, estaba viviendo en España y nosotros aplicamos ya para ella en España. Solo tienen que informar al gobierno donde quiere aplicar. Pero la visa prometida sería una opción, entonces aplicar para la visa primero y después casarse cuando ella viene a los Estados Unidos. Otra opción sería si su prometido puede ir, si ella puede conseguir una visa turista para venir y casarse acá, o si puede conseguir, o si su novio puede ir para Colombia y casarse allá en Colombia, entonces usted puede aplicar directamente para la residencia, no una visa prometida, pero aplicar para la residencia allá en Colombia. De todos modos, va a necesitar, aún con la visa turista, va a necesitar aplicar allá en Colombia, no puede entrar con la visa turista, casarse la próxima semana y después aplicar para la residencia aquí. La inmigración va a decir que usted hizo fraude. Pero bueno, mi recomendación, Jesse, sería que usted hable con un abogado de inmigración sobre su caso para ver cuál es la ruta mejor, cuál es la forma mejor para usted para venir a los Estados Unidos lo más pronto posible. Buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Carlos Domínguez pregunta lo siguiente. Yo entré hace como 4 meses ilegalmente. ¿Qué me recomienda para no meterme en problemas y así algún día tramitar mis papeles? Gracias, saludos. Pues gracias, Carlos, por su pregunta. Y algo, siempre yo digo bajo las reglas éticas, como un abogado, no puedo decir a usted que se pueda hacer algo que es ilegal. Y técnicamente, bajo la ley, entrar sin papeles y quedar aquí sin papeles es algo ilegal bajo la ley. Y por eso no puedo darle un consejo sobre esto. Pero al otro lado, muchas veces clientes me preguntan, abogado, ¿cómo es que voy a tener contacto con la migra, con la inmigración? Y lo más probable sería tener alguna convicción criminal. Si usted está arrestado por manejar sin licencia, o si usted está arrestado por manejar ebrio, o posesión de drogas, o asalto, o algo así, es probable que usted va a tener algún contacto con la inmigración. Entonces yo digo a clientes siempre, es importante que no tenga ningún problema criminal si está viviendo aquí indocumentado. Buena suerte con su caso, Carlos, y pues sí.
Gracias, abogado. Contestaremos la pregunta de Sey Cruz, que dice lo siguiente. Estuve casado por 10 años con una ciudadana americana y hace poco más de 6 meses nos divorciamos. Antes del divorcio ella me había hecho una petición. Bueno, me imagino que le metió los papeles. Claro. Por obvias razones, al separarnos por infidelidad de ella, mi petición se detuvo. Ahora quisiera saber si existe alguna posibilidad de arreglar mi estatus. Pues gracias por su pregunta y lo siento que esto pasó. Primero, para nosotros siempre es difícil porque nosotros ya cuando nos contrata para trabajar con una pareja, trabajamos con la esposa y el esposo también, y es difícil para ver cuando tienen problemas del matrimonio. La cosa es que bajo la ley tienen que estar casados para que la inmigración pueda aprobar la petición. Y si están divorciados, ya la inmigración no puede aprobar la petición. Entonces, desafortunadamente, no veo posibilidades para arreglar la residencia o algo así para usted. Se tardó mucho en el caso, porque Sí. 10 años estando casados. Sí, se demoró mucho, pienso yo también, ¿no? Sí, y no sé, pues todos somos seres humanos, Claro. todos ya tenemos Problemas a veces. problemas o por cualquier razón no tiene el dinero, pues solo los honorarios del gobierno para aplicar para la residencia son $1,760 más el examen médico. Pues estamos hablando de más de $2,000. Más el abogado. Sí, el abogado. o más el abogado. Ya estamos hablando de mucho dinero y alguna gente no tiene ese dinero y por eso, pues, por muchos años, mucha gente que está aquí ya indocumentados no ha tenido tanta ansiedad que tienen hoy día o no tenemos los... Tienen necesidad pero no han tenido los recursos. O hay mucha gente que a veces es descuidada y despreocupada. Sí. Estamos en un país en donde no es el nuestro y tenemos que tratar de alguna manera, haciendo las cosas correctamente, todo un mercado en la ley, pues, de legitimizarse, ¿no? Sí, y para eso no tener problemas. Eso es porque siempre mi consejo es, si alguien tiene una buena ventana abierta y si tiene una buena ruta al estatus legal, mejor aplica lo más pronto posible, porque nunca se sabe cómo va a cambiar las circunstancias. Claro. Esta persona podría haber ya arreglado la ciudadanía La 2 veces, ciudadanía, 3 veces casi en los últimos 10 años, o podría... Y la otra posibilidad es que siempre se puede cambiar la ley. Yo ahora estoy trabajando con mucha gente que tiene TPS de los países que el presidente dijo que va a terminar el TPS y que han estado esperando años para arreglar la residencia, pero por fin están arreglando la residencia porque tienen miedo que va a terminar el TPS. Pero es algo que si tienen derechos, hay un dicho en inglés, those who don't take advantage of their rights lose them. En español casi es como los que no se aprovechan de sus derechos los pierden. Entonces hay que aprovechar las oportunidades. Sí. Y si come 3 veces al día, deje de comer una vez, coma 2 nomás. Si se adelgaza un poquito y va guardando dinerito. Estas cosas son muy importantes y hay que hacerlo lo más pronto. Sí, correcto. Bueno, contestaremos la pregunta de Andrés Solís, que dice lo siguiente. ¿Cuánto tiempo se demora para inmigrar a un hermano que está en Colombia? Si soy ciudadano americano, él es soltero y nunca ha tenido delitos con la policía. Bueno, gracias Andrés por su pregunta y para explicar un poquito más, bajo la ley, alguien que es ciudadano de los Estados Unidos puede hacer una petición por unos familiares. Un familiar que califica es un hermano o una hermana de un ciudadano de los Estados Unidos. Lo bueno es que ya Andrés se puede hacer una petición para su hermano. Desafortunadamente, lo malo es que probablemente va a tardar mucho tiempo. Ahora, yo creo que tengo que chequear, y lo que se puede chequear por internet es lo que se llama la Visa Bulletin. Es algo publicado cada mes por el Departamento del Extranjero de los Estados Unidos. Department of State, pero si busca Visa Bulletin por Google o por Internet, puede ver que la inmigración dice, por ejemplo, por este mes estamos procesando peticiones para hermanos de ciudadanos de los Estados Unidos que fueron archivados con la inmigración en, por ejemplo,
septiembre de 2004 o algo así. Yo creo que eso es un proceso que va a tardar 10, 15 años, sea posible menos, sea posible más, depende de cuánta gente está aplicando para su residencia. Pero yo digo que es algo que muchas veces vale la pena y pues porque nunca se sabe cómo va a cambiar las cosas en el futuro. Y mejor que su hermano tiene una petición ya pendiente que no tener nada. Pero bueno, vale la pena, Andrés, de hablar con un abogado sobre el caso de su hermano para asegurar que es elegible y para entender un poquito mejor cómo va el proceso, cuáles son los pasos, cuánto tiempo va a tardar para que su hermano pueda arreglar la residencia. Buena suerte. Si lo quieren llamar abogado, Sí. ¿a qué número lo pueden hacer? Por favor. Nos puede llamar aquí en la oficina, 704-940-9128, 704-940-9128. Gracias. Contestaremos otra pregunta que tiene el nombre omitido y dice lo siguiente. Mi mujer entró ilegal. Ya tenemos 2 hijos, uno de 1 año y otra de 7. Soy ciudadano y nos casamos este año. Se refiere al 2018. Sí. Vivimos en Carolina del Sur. ¿Será que ella tendrá que salir del país? Aún no he puesto ningún papel. ¿Qué me aconseja? Bueno, gracias por su pregunta pues la respuesta breve es que es probable que ella pueda arreglar la residencia. Posiblemente va a tener que salir del país, probablemente va a tener que salir del país. Pero para explicar un poquito sobre el proceso, en general, si alguien se casa con un ciudadano de los Estados Unidos, entonces ella es elegible para aplicar para una petición para la residencia. El problema es si ella entró al país ilegal, indocumentado, entró al país sin papeles, en general, y algunas excepciones como la ley 245I, o si alguien hizo una petición para ella en el pasado, o si, por ejemplo, su esposo ha servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o algo así. Pero en general, si ella entró al país indocumentada, entonces no es elegible para arreglar la residencia aquí dentro de los Estados Unidos, va a tener que salir del país para arreglar la residencia. El problema y lo que me parece es que si alguien ha estado aquí indocumentado para más de 1 año dentro de los Estados Unidos sin papeles, el problema es que si ha estado aquí más de 1 año sin papeles y sale del país, va a tener un castigo de 10 años para regresar al país. Lo bueno es que bajo un programa del presidente Obama que empezó en 2013, puede aplicar para un perdón antes de salir del país. Entonces tiene que hacer primero la petición I-130 para ella, después aplicar para un perdón para ella. Para el perdón tiene que mostrar cómo usted como ciudadano de los Estados Unidos va a sufrir mucho si ella tiene que salir del país. Y si el perdón está aprobado, entonces puede aplicar para lo que se llama la visa inmigrante para ella para arreglar la residencia en la embajada de su país, no sé de dónde es. Este proceso tarda como 1 año y medio, 2 años, algo así, desde cuando empieza hasta cuando ella tiene la residencia. Pero igual este proceso es un proceso bien complicado y es un proceso también que quiere hablar con un buen abogado de inmigración antes de empezar el proceso para asegurar que su esposa es elegible. Y aunque no se puede garantizar que va a aprobar la residencia cuando ella va a la embajada fuera del país, para asegurar lo más posible que ella es elegible para ese beneficio, porque si no, ella va a tener que esperar 10 años, si es posible más, en su país. Entonces, posiblemente hay un proceso, pero antes de decir que sí o no se puede arreglar, mejor que usted hable con un abogado de inmigración sobre su caso específico para asegurar otra vez que su esposa es elegible para la residencia y que vale la pena hacer el proceso, porque no quiero que, pues, lo que pasó, por ejemplo, yo estaba hablando con un cliente hoy día que había trabajado con un abogado y el abogado dio a ella mala información y dijo que su esposo fue elegible para la residencia cuando no fue elegible. Y desafortunadamente ella gastó ya miles de dólares trabajando en un caso que él nunca fue elegible para el perdón ni tampoco la residencia porque había entrado varias veces en el pasado y tuvo orden de deportación también. Bueno, si usted quiere llamarnos para hablar sobre el caso, nos puede llamar, es 704-940-9128. Gracias, abogado. Contestaremos la pregunta de alguien que está en vivo en estos momentos, Morales Martín, que dice lo siguiente. ¿Aún sigue en marcha la ley para poder hacerse ciudadano en Estados Unidos siendo uno mexicano? Bueno, gracias, Morales.
Morales Martín, ¿o cómo se llama? Martín, sí. Gracias Morales Martín por su pregunta. No estoy seguro. No entiendo bien la pregunta. ¿Usted No la entiende? entiendo bien la pregunta tampoco. Y posiblemente, no sé si está hablando de una ley hace mucho tiempo o no sé. Algo que yo no he investigado es después de la guerra entre los Estados Unidos y México. No sé si hubo alguna ley, algún tratado entre los dos países. Porque si él vive aquí en los Estados Unidos, si tiene su residencia, se puede hacer ciudadano, sea mexicano, Sí, ecuatoriano, sí, de cualquier país. ¿no? Sí, correcto. Si nos está viendo en estos momentos, si nos aclara un poquito la pregunta, por favor, Martín, para que le pueda contestar el abogado. Veo que está ahorita en vivo. Sí, sí. Sí, bueno, pues si puede clarificar la pregunta, no entiendo bien, lo siento la pregunta, pero si puede clarificar sería bueno y si no, nos manda de todos modos, nos manda la pregunta para que podamos... Por inbox en la próxima semana, tenemos unos minutos todavía, vamos a contestar la última. A contestar esta pregunta. Marita Bermúdez dice lo siguiente: estoy casado con una ciudadana americana desde abril del 2002, pero nunca tuve documento como un permiso de trabajo. Yo estuve en los Estados Unidos desde septiembre del 98 y era la segunda vez en los Estados Unidos con una visa de turista. La primera entró en junio del 94 y salió en el 98. Mi pregunta es, la última vez que salí de los Estados Unidos fue en agosto 28 del 2010. Y hasta la fecha estoy aquí en Caracas, Venezuela. ¿Cómo hago o qué me recomienda? ¿Qué paso debo seguir para irme a los Estados Unidos? Bueno, gracias por esta pregunta. Y la respuesta es que ya si todavía está casado con una ciudadana de los Estados Unidos, posiblemente, y si su matrimonio sigue ya siendo legítimo y, verdadero, entonces posiblemente usted puede arreglar la residencia para regresar. Lo que no quedó claro, pero me imagino lo que está preguntando su pregunta también, es que ya quedó algún tiempo aquí indocumentado o posiblemente algún tiempo aquí ilegal, y si quedó para más de un año indocumentado aquí, después de cuando se venció, por ejemplo, la visa turista o la I-94, entonces va a tener un castigo de 10 años para regresar al país. Lo bueno es que no ha estado aquí en los Estados Unidos desde 2010 y casi ha pasado los 10 años. Entonces, algo para entender un poquito mejor su caso, sería bueno que usted hable con un abogado de inmigración para conseguir una respuesta a su pregunta. Y si usted quiere llamarnos, el número de nuestra oficina es 704-940-9128 y podemos hacer una consulta para ver si o no usted puede arreglar la residencia. Buena suerte con su caso. Bueno, lamentablemente Morales Martín no nos explicó mejor la pregunta. Podría hacernos escribir en este mismo post y la podríamos contestar la próxima semana para poder entender mejor. Lamentablemente hemos llegado a nuestro final el día de hoy. Gracias por estar conectado con nosotros. A las personas que nos están viendo también, muchas gracias. Tengan buen día. Bueno, gracias como siempre al Progreso Hispano y a la Revisión por brindar ese servicio tan importante a la comunidad. Y que tenga un feliz día y hasta la próxima. Gracias.